sea, mi tema era la libertad. Creo que es el bien más valioso de la humanidad, es la libertad, y lo estamos perdiendo, poquito a poquito. Con estos sistemas de controles digitales, con todo eso vamos perdiendo y tenemos que seguir luchando para no perderlo. Yo estoy con una teoría. Derecha e izquierda ya no existe. Hace tiempo que fue. Es muy difícil definir el espectro político a partir de derecha e izquierda. Democracia y autoritarismo es muy interesante porque sí te marca una pauta. Democracias plenas, autoritarismo híbrido, dentro de los cuales está el Perú, porque tenemos las instituciones pero no funcionan como deberían. Hola, ¿cómo están? José Ignacio Beteta en El Lado B, un nuevo episodio de El Lado B. Hoy nos acompaña Berit Knudsen, quien es empresaria, pero además ya especialista en temas de política internacional, política nacional, con una trayectoria muy importante que queremos que conozcan, sobre todo para los jóvenes que quieren estos ejemplos, experiencias de vida valiosos por lo que han logrado, por el éxito, pero también por el compromiso con el país, que es lo que a mí más me llama la atención de tu historia, Berit. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Sí, por favor, no te me pongas muy rígida, muy dura. Acá vas a venir a... No estoy rígida, no soy dura. Yo te conozco, Berit. Mira, una de las razones por las cuales te he invitado es porque están pasando un montón de cosas a nivel internacional súper interesantes. La otra es por tu historia, porque yo creo que es una historia súper especial. ¿Por cuál quieres empezar? Tú dime. Yo creo que nos vamos, si entramos a las cosas interesantes internacionales, nos quedamos ahí y no vamos a llegar a mi vida. Así es. Así que hagamos un breve resumen sobre... Vamos por tu vida. Sobre moi. Me parece genial, me parece excelente. En los últimos años tú has estado vinculada de manera activa al análisis político, incluso un poco a la estrategia, a ver, digamos, en la cancha. Activista, organizando... No lo dije yo, lo dijo él. Organizando manifestaciones. De acuerdo. O sea, yo creo que a la gran mayoría de los peruanos, ¿no? Nos pararon los pelos de punta sobre lo que pasó. 2021. ¿no? Sí, 2021. Nos pararon los pelos de punta. Y sobre todo mucha gente contemporánea, ¿no? Que hemos vivido, aunque sea de niños, el periodo militar, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que ahora hay un candidato que está diciendo que fue la gran cosa. Bueno, la habrá pasado muy bien como militar, nosotros como civiles la pasamos pésimo. Claro. Y muy interesante porque además de organizar marchas, se formaron grupos de jóvenes que querían escuchar la historia, pero no solo la historia del terrorismo. Yo tenía un grupo que siempre estaban interesados por saber qué fue la dictadura de Velasco, porque el gran peligro que se avecinaba era una dictadura. Entonces los jóvenes me decían que les cuente, que les explicara con datos, cifras, hechos, cómo se movía la región, cosas que ellos no conocen. Entonces yo creo que sí despertó el interés, la preocupación de grupos de jóvenes, pero quienes más salíamos a marchar éramos todos aquellos que sufrimos la dictadura de Velasco. Que además, para que quede claro, hay mucha gente que menosprecia esta palabra dictadura cuando se vincula a Pedro Castillo, porque dicen, no, estos eran los miedos y los fantasmas de los empresarios y la derecha. Y escuchen, y al final Pedro Castillo leyó un papelito diciendo que se cierre el Congreso, que se cierre el sistema de justicia y que se acabe la historia. O sea, dio un golpe de Estado y que hizo que el país se convirtiera en una dictadura. Claro, ¿no? Y marquemos una diferencia porque la gente suele comparar como si fuera casi lo mismo. Fujimori fue un dictador, hizo un golpe de Estado y luego rectificó. Cuando rectifica deja de ser un dictador, pero en su historia aparece el título de dictador, sorry. Es así. Que subimos mejor, sí, algo parecido a Pinochet. No podemos comparar el gobierno de izquierda que derrocó con Allende que el gobierno de Pinochet. ¿Fue un dictador? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. Y tenemos otro caso que es Pele Vizcarra. Es otro dictador. Y hay que decir las cosas como son. Y ahora ha salido... Por el cierre del Congreso, dices tú. Claro, porque realmente rompes con las reglas de juego, porque además, en castellano un poco más ligero, hizo trampa.
¿no? Por supuesto. No, de acuerdo. O sea, son distintos pero titos de golpe de Estado. Pero lo de Pedro Castillo era distinto, porque es un hombre ignorante, que había gente atrás que estaba moviendo todos los hilos. Recordemos la llegada de el Gallo Zamora, este cubano que está hasta el día de hoy de embajador, y no solo Cuba, porque atrás de Cuba hay toda una plataforma y todos están vinculados con casos como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que estamos viendo que son un fracaso y nos llevan a los pueblos a la miseria. Bueno, ¿cómo están? Ha llegado el momento dulce del lado B. ¿Gracias a quién? Gracias a Tortas Gaby, que nos regala siempre sus chiquis de Tortas Gaby. Un pequeño detalle, una gran sorpresa. Ustedes pueden encontrar Tortas Gaby en todos los deliveries y también ahora en el refugio frente a la Universidad de Lima, un espacio súper bonito donde hay patio de comidas, muchas opciones. Ahora también está Tortas Gaby y sus chiquis. Acá está, mira, la felicidad en la palma de tus manos gracias a Tortas Gaby. Vamos a probar un poquito. Y nos puedes decir tú en los comentarios cuál es el postre favorito de tu infancia, qué postre te hace recordar cosas bonitas. Buenísimo. Muchas gracias a Tortas Gaby, que es el primer aliado, el primer amigo, digamos, que colabora con el lado B. Y gracias a Tortas Gaby tenemos la posibilidad de estar con ustedes todas las semanas con el lado B. Así que ya saben, busquen su chiqui. Dentro de poco van a tener cupones de descuento por suscribirse al lado B, que van a aparecer aquí en la pantallita. Y busquen Tortas Gaby en deliveries, en sus tiendas y también en el refugio de la Universidad de Lima. Ya eres toda una especialista, analista política. Eres una política. No, yo no soy política, soy analista política y con una P diferencia. Mayúscula, con P mayúscula, porque ya estás en esto. Pero justamente ahí viene la pregunta inicial, que es ¿cómo has llegado a esta posición en la cual hablas de política sino como en tu casa, con mucho conocimiento, cuando antes tu historia era la de una empresaria, digamos, emprendedora del sector privado? ¿Qué fue la primera Berit cómo es? Yo estudié comunicaciones, publicidad, entré en una empresa transnacional, Belcorp, en la que estuve 7 años, y eso me da un fundamento para entender un poco, o sea, un país, la fortaleza de un país tiene que tener fuerza económica, debe producir riqueza para aplastar la pobreza. Así funciona. Entonces estuve en la empresa privada, en una transnacional 7 años, y luego, paralelamente, tuve 4 pizzerías. La gastronomía me perseguía, pero yo huía un poco de ella. Sí veo, claro. Trabajé en un trading en Hong Kong, representando un trader en Hong Kong por 3 años. Eso me permite entender China, ¿no? O sea, todo te da... Todo se va conectando. Nunca me imaginé, ¿no?, que iba a terminar analizando tanto China y entendiendo China a partir de esa experiencia. Luego estuve en la docencia, incluso trabajé como directora de la UPC en la escuela de posgrado, y construcción, regreso otra vez a la gastronomía, reincidente, usé Tanta con Gastón Acurio. Es más, el nombre Tanta es mío, pan en quechua. Gastón quería Acurio, que se llama... Gastón Acurio escucha. Fuertes revelaciones. Sí, no, Gastón Acurio es un tipazo. No, claro que sí. No, pero él quería que se llamara Gula, entonces le dije, mira, ¿Gula? Sí, entonces le dije, mira, si quieres que hagamos negocio, le damos otro nombre, ¿no? Entonces pusimos Tanta, fue muy interesante. De verdad que lo que me da a mí Gastón es ese amor particular al Perú, ¿no? A través de la gastronomía. O sea, con eso me quedo, ¿no? ¿Cómo era trabajar con Gastón? Solamente el detalle, porque creo que yo lo conozco, he conversado con él unas veces, es un tipo que le interesa mucho también la política, o sea, tiene un compromiso ahí interno con la política que obviamente ya no ha desarrollado porque, bueno, es difícil entrar en esos temas, pero ¿cómo es trabajar con él? Esa faceta no la conozco. La política no, pero la parte de trabajo, no. ¿cómo pero es sí hablar con él, que te transmita, o sea, su visión sobre el Perú. Sí hablaba de un tema que era democratización de la gastronomía, cosas por el estilo, sí había pero digamos que en ese momento yo, de política, o sea, los temas sociales siempre me han tocado, ¿no? Claro. Entonces iba más por la parte histórica, por la parte de investigación, muy lector, Gastón.
un poco machista. Él quería hablar siempre con mi esposo, pero mi esposo no veía los negocios, eran míos. Entonces ahí, bueno, al final dije, cada uno tomemos nuestro rumbo y puse mi propio restaurante Fusión. Que fue muy conocido por mucho tiempo. Y lo tuve por 7 años, una gran experiencia, agotador. Yo no soy cocinera, tuve que aprender no a cocinar, sino las bases para poder manejar un restaurante. Es demandante, ¿no? Es un negocio muy demandante. Muy demandante, la verdad es que, o sea, y yo soy además, cuando entro a algo, no me gusta ir por encima. Tengo que ir a las profundidades, ¿no? Ahora ya lo ves. ¿Quiénes fueron tus acompañantes en esta aventura en Fusión? Uy, no, en Fusión así éramos casi como un trío, ¿no? Sin el cual yo no hubiera podido sacar adelante Fusión, que era Teresa Izquierdo, que para mí le daba los sabores. Hay una foto que tienes con Teresa Izquierdo muy bonita que por ahí va a aparecer en unos segundos. Teresa Izquierdo es mi madre. Mira, la estoy mirando ahí. Es el día que presento mi libro, un libro sobre gastronomía, y Teresa está hablando sobre... Pero le tenía adoración a esta mujer. Yo la adoraba y ella me quería con muchísima intensidad. Entonces, ser una relación, una simbiosis... yo siempre estuve para ella, pero ella estuvo más para mí. Entonces, no había plato en el restaurante que no salía si no lo probaba Teresa, ¿no? Wow. Y te daba recomendaciones lujo, y cosas. Claro. Y el otro lujo que tenía era Toshiro Konishi, que lamentablemente no conseguí una foto, porque hay una foto muy linda que salimos los tres. Toshiro me daba la técnica, ¿no? Era increíble. Decía, Toshiro, estamos haciendo blinis con caviar y no me sale, esto es muy salado. ¿Qué sal estás usando? Tal marca, no lo voy a decir, pero no es publicidad mala. Y me dice, ese es el problema. Porque esta sal es encapsulada y se demora en disolverse, no sé qué. Bueno, me dio toda la explicación. Me dijo la marca de sal que estábamos usando y que no debíamos usar en este caso, de acuerdo. ¿no? Entonces, era increíble. Y además él cerraba su restaurante más temprano que el mío y se iba a Fusión. Y ahí, entre conversaciones, risas, si había un cumpleaños, cantaba como ópera. Feliz cumpleaños al cliente que hubiera. No, la pasábamos regio. Esas son las partes bonitas, pero un negocio de restaurantes es muy intenso. Y hay una foto tuya que nos has regalado del último día de Fusión, por favor, que más parece una fiesta de Mario Testino en Londres. La pondremos. Lo que pasa es que yo cumplo 50 años y la verdad que estaba muy cansada después de 7 años. La gastronomía no es exactamente lo mío. Lo enfocaba más como estudiar este valor, ¿no? Que es la comida peruana, pero es valioso más por los ingredientes y como esta fusión de sabores y ese tema. Bueno, entonces lancé un libro que es el que vimos con Teresa, y aquí ya estoy tan cansada que, bueno, decidí cerrar el restaurante, pero cerrar con broche de oro. Ahí no se te ve muy cansada, pero digamos que No, estaba cerrando con broche de oro. Invité a todos mis clientes, hicimos una fiesta a todo dar en el restaurante. Claro. Y dije, quiero cerrar este capítulo, pero de una manera feliz, ¿no? Quiero realmente hacerlo por la puerta grande. No me estoy yendo porque te vaya mal, porque no. Me voy porque cumplí un ciclo, ¿no? Y lo hice bien. Y hasta ahora, o sea, no hay nada más lindo que encontrarme con clientes y que me digan, Berit, ¿por qué cerraste? Y luego estas etapas de trabajo, de emprendimiento, de mucho conocimiento en el sector privado, nosotros nos conocemos justo antes de la pandemia, por ahí, y tú ya tenías este anhelo, este afán de entrar en activismo político, como lo has llamado tú mismo. Sí. Y lo has hecho, porque luego también vamos a ver unas fotos tuyas ya marchando, saliendo por las calles. El tema Pedro Castillo, vamos a entrar en esa etapa ahora. Pedro Castillo te jala, obviamente a todo el mundo los preocupa. El tema social me importa, y en este break, entre que cierro el restaurante y entro en actividad, estuve yendo mucho a la selva del Marañón, haciendo estudios sociales, investigando a fondo el pensamiento mágico religioso de la selva. ¿Por qué? Cómo piensan. Fue pura casualidad.
una empresa sueca me contrata como asesora externa para ver un tema de drones. Así comenzó todo. Drones para monitorear, ahora parece muy normal, pero en esa época, 2016, los drones eran wow. Entonces me doy cuenta que los drones, en una selva tan tupida, que si tú estás abajo de los árboles, es de noche. Claro. Entonces yo no sabía que iban a ver los drones, que iban a filmar, que iban a fotografiar. Entonces me doy cuenta que la única manera es ir al campo, hacer trabajo de campo. Entonces agarraba mi mochila y me iba. Ahí está, hay una fotografía con mi mochila en ese tipo de embarcaciones, a veces en lanchas, por diferentes rutas para ir conociendo cómo se mueve la gente en el Marañón. Y fue un trabajo muy interesante. Entonces, esa sensibilidad la tengo. O sea, yo me siento más peruana que la papa a la huancaína, y eso lo decía en el restaurante y lo sigo diciendo ahora. Amo el Perú. A pesar de la crisis, yo no me muevo del Perú. Nunca he vivido fuera. Me han llamado, he intentado y me he regresado del Perú. O sea, amo el Perú. Con sus fortalezas, sus debilidades. Yo creo que los peruanos somos personas muy, muy especiales. Somos muy emprendedoras. El 70% de la población informal te demuestra que no importa. Así, no importa. Salimos adelante si nos dan las oportunidades. Y lo importante es tener un gobierno que te dé las oportunidades. Ahora veo con estos 43 partidos políticos, Dios mío, candidatos que dicen, porque necesitamos un Estado que controle. No. Yo soy partidaria del no control. Yo quiero ser libre para hacer lo que quiera. Si quiero producir, produzco. Si quiero ser dependiente, soy dependiente. Si quiero ser independiente y hacer un negocio y de repente me falla, pues denme la oportunidad de equivocarme o de tener éxito, porque eso es lo que pasa con los negocios. O sea, no es tan sencillo. Yo no creo que sea una ruleta rusa, sí, pero no todos los negocios funcionan. Yo he tenido muchísimos negocios en mi vida y hablo con conocimiento de causa. Algunos exitosos, sí. Fracasos estrepitosos, ¿no? Entonces, pero uno se la tiene que jugar. A no ser que uno decida trabajar por una empresa, y también está muy bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Entonces, ¿cómo entro a este tema? Cuando sale Pedro Castillo, yo no podía creer, y lo primero que a mí me dio terror. Mira, cuando comienza la pandemia, tengo un hijo, ahora tiene 30 años, comienza la pandemia y me dice, oye, sí, han hecho este toque de queda, y yo pensé inmediatamente Juan Velasco Alvarado con la dictadura militar. Claro. Automáticamente eso fue. Y cuando viene Pedro Castillo, automáticamente el mismo tema. O sea, ¿cuál es nuestro futuro? Esto yo ya lo he vivido. A mí no me lo están contando. Vamos a regresar a la escasez. Y las mismas escaseces que tuvimos también en época de Alan García, en el primer gobierno. Claro. Pero la diferencia es que con Velasco nadie sabía nada. Porque como controlaba la prensa, te informaban solo lo que ellos querían informar. Entonces, o sea, no tener libertad de expresión, no tener libertades. Y yo ahí comienzo con mi grito de libertad. Y después, cuando hago mi tesis sobre ciencias políticas, una maestría en ciencias políticas y gestión pública, o sea, mi tema era la libertad. O sea, creo que es el mejor, el bien más valioso de la humanidad, es la libertad, y lo estamos perdiendo. Poquito a poquito. Con estos sistemas de controles digitales, con todo eso vamos perdiendo, y tenemos que seguir luchando para no perderlo, ¿no? Sí. Entonces, y la primera forma de luchar, que tú lo has dicho hace segundos, es no puedes tener un Estado muy grande que te controle con mucho poder. Punto. Sí. No tienes que ser ni de izquierda ni de derecha para entender eso como 1 más 1 es 2. O sea, tienes que tener un Estado limitado. Políticos y burócratas con poder limitado. Y pequeño. Así es. Porque ese Estado cuesta. Cuanto más hacen, cuanto más son, menos hacen, ¿no? Y simplemente son un costo. Y lo estamos viendo en Europa muy, muy claramente. Europa, que para mí es, o sea, la cuna de nuestra civilización, la cuna, la iluminación, toda la parte intelectual. Esos intelectuales que incluso nacen en Europa y se van durante la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y hacen de Estados Unidos lo que es hoy los Estados Unidos. O sea, eso, ¿cómo pueden haber retrocedido con este estado de bienestar
que suena todo muy lindo, pero que encarece el costo, los presupuestos se dedican a esto. Lo único que están generando es gente que no produce, porque es mucho más cómodo que el Estado te mantenga. Entonces a un español le pagan 400 euros por no trabajar. Y resulta más cómodo no trabajar y recibir 400 euros. Pero eso es insostenible con el envejecimiento de la población. Entonces, cada vez hay más jubilados, cada vez hay menos gente que trabaja, y ese es el famoso estado de bienestar. Y un estado muy grande controlador. Claro, yo te doy tu propina y te controlo. Hago contigo lo que quiero. Sí. Entonces, yo prefiero, o sea, el sistema peruano, aunque lamentablemente hemos llegado, gracias a Pedro Castillo y lo que viene después, y la pandemia, pero no se corrigió, de 20% de pobreza hemos pasado a más de 30%. Entonces, eso no puede pasar. Pero este sistema, de alguna manera, ha quedado demostrado con la nueva Constitución del 93, que a los peruanos le dan la oportunidad y vamos saliendo adelante. De 68% de pobreza a 62% da lo mismo. Es un montón de gente. Pasar a 20%, o sea, es genial. ¿Por qué se cortó eso? Por estados controladores, por salirnos de la ruta. Por el estado que sigue creciendo, y yo acabas en lo que has comentado, hay muchas cosas que pensar, ¿no? La primera es cuánta responsabilidad tuvieron los gremios y los empresarios en estos 20 años, sobre todo los grupos económicos más grandes y los gremios más grandes, que no son tontos, no son brutos, no son más o sea, no son menos inteligentes que nosotros, Berit. Y ellos han ido viendo sistemáticamente cómo el Estado peruano ha crecido desde Paniagua, Toledo, Alan II, Humala y todos en planilla, en burocracia, y lo dejaban así. Exacto. ¿Entiendes? ¿No? Pero, o sea, eso yo se los digo en su cara, además. El problema comienza con Paniagua. Eso. O sea, tal cual lo dices, el problema comienza con Paniagua. Y ahí viene esta agenda que se convierte luego en esta agenda 2030, que es para controlar, y un Estado controlador necesita ser grande, y son caros. Y se llevan todo el dinero que debería utilizarse para inversiones. O sea, el Perú, ¿cómo puede tener 1,5 millones, creo que son más de 1,5 millones de empleados públicos? Así es. Con sueldos que muchas veces están por encima de los sueldos promedio del sector privado. En promedio ya son más altos hace varios años. Claro. El mejor cliente de un banco es el trabajador del Estado. Pregúntale a un banquero, cualquiera. Entonces, esto comienza con Paniagua y ahí comienza un poco a tergiversarse la realidad, ¿no? Justo estuve leyendo, estaba averiguando temas como la Comisión de la Verdad, liberar a los terroristas. Y hace un momento estábamos hablando del caso colombiano, ¿no? Y simplemente lo paso por un costado. Mientras el Perú fue duro, firme, gracias a Fujimori, y no soy hincha de Fujimori, por favor, ¿no? O sea, pero hay gracias cuando merece un gracias, y hay que decir que fue un dictador cuando hizo un golpe de Estado, lo siento. Después enderezó, pero es la verdad. En todo caso, estábamos analizando el caso, los peruanos, o sea, Fujimori fue firme con el terrorismo, se les llevó a la cárcel con grandes penas, y todo cambia con Paniagua. Ahí comienza todo. Es un Estado, te sigo y lo complemento, es un Estado peruano, el de los años 2000 hasta ahora, que se desenfoca de los problemas más importantes, ¿no? Y se empieza a preocupar por estos derechos humanos de segunda y tercera generación, que son simplemente temas importantes pero cosméticos frente a los problemas más graves del Perú, que son la informalidad, la pobreza y la ilegalidad. Es decir, la falta de presencia del Estado, en el buen sentido de la palabra, en zonas rurales, en las fronteras. O sea, efectivamente todo este discurso progresista y de izquierda lo que hace es desvía a los políticos, a la burocracia, a problemas del quinto, sexto piso del edificio, cuando tienes el sótano, el primer piso inundado, destruido, con las columnas destruidas. Ahora, esto pasa en toda la región, y ya entramos ya definitivamente en análisis político. Nos fuimos de tu historia, que es tan linda, Berit. Estábamos felices y ya nos metemos en estos rollos. Pero bueno, claro, a ver, este progresismo, socialismo de estas décadas, que ya llegó a su límite felizmente, o sea, ya el péndulo está empezando a girar para el otro lado.
es algo, por ejemplo, que vemos en la región. Y de hecho, por ejemplo, Venezuela, que es un ejemplo preclaro de una dictadura socialista. Eso ya no es dictadura, es tiranía. Una tiranía, ¿no es cierto? Nadie, ni yo, ni tú probablemente, creíamos que fuera capaz de caer. Y todos conversábamos, decíamos, la única forma que este mamarrachento de Maduro caiga es que le caiga encima a Estados Unidos. ¿Cae Maduro o no cae Maduro? Berit Knudsen, peruana como la papa de la huancaína. A ver, vamos a ver. El problema es más grande que Maduro. Vamos viendo unas imágenes ahí de han destruido un barco con drogas, ¿no? Sí, mientras... pero vamos al tema macro, porque yo creo que acá la gente, y lo dije hace poco en una entrevista, y creo firmemente, tenemos anhelos. Uh-huh. Yo anhelo que caiga. Uh-huh. Primero, la familia Castro en Cuba, si vamos en orden de antigüedad, ¿no? 66 años de dictadura. Anhelo que Ortega, que se ha convertido en dinastía, porque ahora el hijo los va a suceder, caiga, ¿no? Estamos hablando de casi 20 años. Anhelo que Bolivia tenga un buen gobierno, ahora resulta que eso está en veremos. Anhelo que caiga Maduro, pero Maduro está controlado por Cuba, total y absolutamente. Y tiene grandes socios que son China, que es más capitalista que Washington, y está preocupado porque no le pagan las deudas, y le importa poco que el gobierno sea democrático, autoritario, él tiene que hacer negocio. ¿Okay? Rusia no, porque para Rusia es una base, bueno, para China también, es una base estratégica. Imagínate la ubicación que tiene Venezuela. Como siempre lo ha sido. Geoestratégica. Sí. Y en el caso de India es más peligroso aún. Si tú piensas en India, India tiene 0.45% del PBI del mundo. Yeah. China tiene 17%, Estados Unidos tiene 26, 27. Sí. Para que veamos la magnitud. Perú tiene 0.25. Yeah. Esa es la diferencia de una dictadura, que ese dinero que deberían estar utilizando en el pueblo para que la gente tenga calidad de vida, ¿no? Lo utilizan en armas. Lo utilizan, o sea, ¿cuántas bases nucleares tenían? Lo hemos visto con la crisis entre Israel, Irán, y después que termina con la guerra de los 12 días con Irán, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Son pueblos que utilizan su dinero para armas. Lo mismo sucede con Rusia. Rusia tiene el 2% del PBI del mundo. Contra 17 que tiene China, tú dirás, ¿por qué es tan importante? Utiliza todo su dinero para armas. A Xi Jinping, a Putin, le importa poco la gente que muera, y hay entrevistas en las que casi lo dice con todas sus letras. El poco respeto al ser humano, donde el poder es más valioso. Y un caso especial, ya vamos a darnos una vuelta al mundo viendo estos casos raros, ¿no? Pero Corea del Norte tiene el 0.04% del PBI del mundo, nada. O sea, nosotros somos 8, 7 veces más grandes. Y mira la potencia que tiene y cómo vive su gente. Le importa poco. Entonces ahí te das cuenta cómo las ambiciones de estos líderes pueden llevarte por caminos espantosos, donde quien pierde es la población. Y es lo que pasa con Venezuela. Es lo que te iba a decir, pero además acá hay dos cosas. Uno es Maduro como tirano, pero lo otro es lo que estás planteando es que está demasiado blindado por estos intereses más globales, vamos a llamarlos así. Claro. O sea, por ejemplo, en Venezuela tienen algo que se llama el carnet del pueblo. Hay como un carnet así como la billetera digital en China, donde ingresas todos los datos y tienes un control total de la población a partir de una especie de tarjeta con la que te puede decir, ok, yo te deposito, tú te portas mal, te quito toda tu plata. Eso lo hace China, eso se lo ha proporcionado China. Entonces tú tienes China, que aporta sistemas modernos de control,
así como controlan a los uigures, que es el gran laboratorio para controlar la población, 1.440 millones de chinos, esto lo están aplicando también ¿cómo se llama?, en Venezuela. Uh-huh. Por ejemplo, Irán aporta con entrenamiento para controlar la población, porque Irán también tiene que controlar a su población y son expertos en eso. La presencia de Irán en Latinoamérica es real. Sin embargo, la gente todavía no la entiende, no hay conexión. ¿Por qué? ¿Por qué está Irán en la región? Irán está desde 1980 y es estratégico. Es estratégico porque estos países de los que estamos hablando se posicionan en el patio trasero de Estados Unidos para hacer frente a Estados Unidos. Esta semana estaba haciendo un resumen de una reunión que hubo en 1966, 82 países de Asia, África y América se reúnen para decidir qué cosa iban a hacer en el mundo, para ir en contra del colonialismo, el antiimperialismo y todo este tipo de temas. Son 82 países. Y deciden que la única manera de enfrentar esta situación era imitando a Vietnam con los Vietcongs y la guerrilla, y de ahí se fortalecen, porque ya existían en 1966 estos grupos, ellos apoyan la guerrilla desde que comienza, en 1959. Entonces te das cuenta que los movimientos terroristas proliferan por todo el mundo. Ahí asistió la Organización para la Liberación de Palestina, que luego se convierte en Fatah. Ahora tenemos un grupo que es Hamas. Todos los movimientos terroristas que hay. Y la misma Mossad en Israel actúa como grupo terrorista. Tuvimos el caso de los Beepers, ¿te acuerdas que estallaron? Entonces, te das cuenta que toda esta gente que piensa, y todos eran de izquierda, y bien interesante porque eran pensamiento comunista, marxista, leninista, pero estaban en contra de los trotskistas, entre ellos mismos se peleaban. Pero bueno, regresando al punto, es que todos estos movimientos de izquierda, ¿no?, siguen teniendo esa presencia, pero ya no es tanto marxista-leninista, sino más bien la tendencia es diferente y se juntan con algunos grupos progresistas, conversan bastante mejor de la forma como pueden conversar los conservadores. Yo estoy con una teoría. Ya, tengo que desarrollarla, pero no tengo tiempo, ¿no? Derecha e izquierda ya no existe. Hace tiempo que fue. Es muy difícil definir el espectro político a partir de derecha e izquierda, ¿no? Un poco más arriba, más abajo, al costado, ya no entiendo nada. Democracia y autoritarismo es muy interesante porque sí te marca una pauta, ¿no? Cómo, entonces vas a hablar de democracias plenas, democracias imperfectas, donde Estados Unidos es una democracia imperfecta y sigue bajando en el ranking, y lo estamos viendo. Autoritarismo híbrido, dentro de los cuales está el Perú, supuestamente. Porque tenemos las instituciones, pero no funcionan como deberían. Es fácil de manejar. El Poder Judicial le dice al Congreso, no te hago caso. Eso no es balance de poderes, ¿no? Y, por supuesto, nosotros estamos en un grado ingresando a ese espectro, pero Bolivia está totalmente tomado como una dictadura híbrida, porque está a 2 minutos de convertirse en dictadura total. Pero lo más lamentable de esto, bueno, y entonces yo decía, esto no es suficiente, ¿no? Pero como pensamiento, esa es forma de gobierno, pero como pensamiento tenemos de alguna manera conservadores con cierto aspecto con matices, así es, más, ¿no?, liberales, menos liberales. Tenemos los progresistas que también están buscando controlar, y tenemos el grupo autoritario pleno. Entonces yo no sé, yo lo veo en estos 3 grupos, y yo lo que lamento es a veces... Pero entonces, para entenderlo mejor, esta otra división que planteas es conservadores por aquí, progresistas por acá. ¿El tercer grupo cuál sería? Autoritarios. Autoritarios. Porque es muy difícil, dentro del autoritarismo, por ejemplo, Xi Jinping dice, no importa de qué color sea la rata, claro, obvio, con tal que case gatos. Eso no lo dijo Xi Jinping, eso lo dijo Deng Xiaoping, pero Xi Jinping actúa en función a eso, ¿no? O sea, a él le importa poco eso. Entonces, así un poco funciona el autoritarismo, lo estamos viendo en la reunión de ¿Un autoritario podría ser de derecha o de izquierda? No importa. Obviamente que sí. Bueno, seguramente no les va a gustar nada, pero por ejemplo, cuando yo hablo del tema de Bukele, o sea,
Bukele se vende como una rockstar y sí, hay que reconocerle claramente que ha luchado, ¿no?, contra el flagelo que era la delincuencia. Esta delincuencia que va con narcotráfico, un montón de cosas. Ok, sí, hay que reconocerla. Pero yo me pregunto, ¿por qué la pobreza ha subido 4 puntos después de 6 años de gobierno? ¿Ha subido 4 puntos en El Salvador? Ajá. ¿Es un dato? Sí, es un dato. Sí. Interesante. No lo sabía. Te doy otro dato. ¿Por qué han pasado de una deuda que representaba el 67% de su PBI, que para los estándares latinoamericanos es alto, a 97% de su PBI? Ha crecido 30 puntos. Entonces yo sumo pobreza, incremento de deuda. Luego de 6 años de gobierno, ¿voy a seguir aplaudiendo o voy a comenzar a prestar verdadera atención? Entonces, en el caso de Bukele, yo digo, Bukele está en la sala de cuidados, en observación de la sala de cuidados intensivos democráticos. Cuidados intermedios, digamos. Intensivos. Intensivos, dices tú. Intensivos, ¿por qué? Interesante. Porque cuando él hace la reelección indefinida, toma control del Poder Judicial, el Congreso lo controla porque tiene mayoría, eso sí se lo ha ganado, con la votación, y maneja el Ejecutivo. Claro. ¿Qué queda? Claro. Ahora, regresando un poco al inicio, porque empezamos, toda esta cadena lógica está buenísima por... Estábamos en Venezuela. No, pero es que la pregunta que cae madura es entonces, ¿por qué Trump hace esto? Ya. ¿Por qué Trump manda una cantidad de buques enormes? Yo creo que es más ambicioso. Es más ambicioso y podría ir un paso más adelante incluso a lo que está sucediendo. Donald Trump yo mismo soy, Super Trump, ¿no? Y estamos perdiendo una cosa elemental que son las coaliciones en el mundo. Las coaliciones son sumamente importantes y él está rompiendo con el multilateralismo. Entonces todo quiere hacerlo él y lo firma. La teoría del loco, ¿no? Sí, Donald Trump. Claro. Hay cosas muy buenas, ¿ah? A mí me encanta que diga que existe solo hombre y mujer. Me encanta que defienda la familia, hace rato que lo teníamos que hacer. Y principios conservadores que son muy, muy importantes, ¿no? Pero claro, cuando entramos a los aranceles y cómo ha maltratado amigos, ¿no? Porque los enemigos... Entonces, me parece preocupante, ¿no? Entonces, cuando veo a India que está acercándose a China, que China es su enemigo. O sea, que es el siguiente tema que ya estamos claro, entrando. En 2020 se pelearon, claro. Pero, gracias a Donald Trump se han acercado más. Pero India no es tonto, entonces antes de ir a China pasó por Japón y firmaron unos contratos y a mí me encanta porque la filosofía de India es no me caso con nadie. Exacto, ¿Okay? Son súper pluralistas además. Sí. Ahora, multialineados. ¿Por qué entonces Trump se mete? ¿Tú crees que es un entonces, tema de ego? Bueno, ¿Busca algo más? No me voy a salir, ya, ahora sí, me concentro. Tú salte, yo te traigo, bueno, tú ya, tranquilo. Ok, el plan es muy grande y ni tú ni yo lo sabemos, pero podemos interpretarlo. Estar con una flota en el Caribe no es nada del otro juego porque siempre han estado ahí. Lo que pasa es que esta flota es más grande. Así es. Es la flota, no hay ningún portaavión, no, es una flota muy grande, muy importante, pues un submarino. ¿Por qué? Porque eso les permite tener un sistema de control satelital y saber cada barquito que pasa por ahí a la vez. Claro. Están mirando todo lo que pasa. Entonces simplemente le han disparado a un barco. Por supuesto saldrán los derechos humanos a defender los derechos de los narcotraficantes como siempre. Claro, bueno, claro. Justamente lo que hablábamos. Pero el plan es más grande porque si tú quieres acabar, ¿no?, con la delincuencia que hoy día está vinculada y está como una plaga que ha hecho metástasis con todo tipo de cáncer dentro de nuestra región, entonces primero tienes que seguir la ruta del narcotráfico, sí, que es lo que está haciendo, pero también seguir la ruta del dinero. Ya he visto que le ha decomisado dinero a Maduro. Sí. El año pasado le decomisó 2 aviones, ahora $700,000, y la gente va presa porque sigue la ruta del dinero. Entonces acá hay un plan, creo yo, bastante más grande, y no es sacar a Maduro, así como sacaron a los presos, a los refugiados políticos que estaban en la embajada de Argentina. No, esto no va a ser como eso. O sea, yo creo que es diferente. ¿A dónde voy a llegar? No lo sé. Pero está advirtiendo, esto es disuasivo totalmente, aunque hayan matado
a estos narcotraficantes es totalmente disuasivo. Uh-huh. Te muestro la fortaleza de los Estados Unidos para que tú me temas. Maduro no, ya se bajó, pero... hace mucho tiempo que sí, no duerme 2 noches en la misma cama. claro, Del pánico que tiene y duerme en los cuarteles. Entonces, Maduro está con miedo. sí. Pero Maduro está controlado por Cuba. Y Cuba sabe que si cae Venezuela, cae Cuba, ¿no? Y el siguiente sería Nicaragua. Entonces, Pero ese dominó, como tú bien dices, también es políticamente atrevido, digamos, audaz, porque ya cuando entran ese tipo de decisiones, hasta un mismo norteamericano, y por más que sea muy, muy republicano, te va a decir ya, uno a la vez, ¿no? ¿Tú crees que se van a...? El tema Claro. es que están las mafias de la droga, Uh-huh. aliadas con el terrorismo y con tráfico de armas, todos están juntos. Y están controlados, ¿no? Este cártel de los soles no es otra cosa que Venezuela. Los cárteles de México están vinculados con el gobierno de México. Y no solo AMLO, Sheinbaum, todos están metidos ahí. Entonces, si tú comienzas a atacar las redes de narcotráfico que financian a estos países que ya tienen sanciones, que tienen problemas económicos, o sea, les vas a dar en la billetera. Okay. Y el golpe es duro. Por eso que seguir la ruta del narcotráfico y seguir la ruta de los cárteles y seguir la ruta del dinero es lo mejor que puedes hacer. Y hay un detalle que me parece súper interesante, que es que Macron haya mandado a la Guyana Francesa una embarcación y luego mandó otras a Martinica en el Caribe. Está ayudando a Trump. Acá hay 2 cosas. Macron es figuretti. Ok, tú dirás, quiere figurar. Pero si tú te pones a pensar, ahora que están vigilando mucho más intensivamente la ruta del narcotráfico, esa droga se tiene que ir a alguna parte. Bueno, que Macron no nos sorprenda que... Entonces, el paralelo 10 ya, es claro, la ruta de salida hacia Europa, pasando por Canarias, por 20 pasos en el camino. Entonces ahí, yo lamento porque no veo esa coordinación. Realmente la Unión Europea debería juntarse con Trump y hacer un esquema de trabajo en conjunto y vamos a ver si no acabamos con esto. Porque además entendamos que el fentanilo viene de China. China está muy metida, su gran enemigo. claro. Entonces tú comienzas a juntar las piezas, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué Trump no? Bueno, pedir ayuda, ni siquiera me podía salir la palabra. Es lo ¿no? que tú has dicho, pues, o sea, Trump ha roto las ha relaciones. roto con las alianzas y coaliciones. Ha roto alianzas, ha enemistado gente, se ha planteado como un solo man, digamos, en muchas cosas. Entonces, claro, los demás, frente a esta teoría de loco, ¿no?, que te tiene siempre la incertidumbre, ya no necesariamente se van a articular contigo porque no saben si el día de mañana vas a respetar un tratado o no. Pero, digamos, el problema que puede tener Europa Mm. con desviar, o sea, a Estados Unidos $20-30,000 el kilogramo de cocaína, en Europa $50,000, en Rusia $70,000, y así va subiendo. Entonces, yo creo que deberían juntarse y eso sería muy bueno para la región. Y la región está muy desunida, pero tengamos en cuenta, primero, la mayoría de los países del Caribe apoyan la mejor muestra. ¿Quiénes apoyaron a la iniciativa de que dieran las actas de Maduro? La iniciativa, ¿Quiénes apoyaron? que sea transparente bueno, Argentina y Perú, nada más. 4 gatos. Sí, claro. Ya. ¿Quiénes no apoyaron? Y ahí está el grupo. Todo Caribe. Centroamérica y Caribe. Todo el Caribe y Centroamérica. Prácticamente. Claro. Entonces ahí te das cuenta que hay que romper con esa coalición. Yeah. ¿No? Y muchos de ellos no lo hacen porque tengan ese estilo de pensamiento, sino porque se abastecen del petróleo, de las 4 gotas de petróleo que les pasa a Venezuela. Entonces claro, hay que romper con toda esa ruta. Y yo creo que tiene que haber un plan, así como vimos un plan súper interesante cuando atacan las bases en Irán, que mandan los B-2 con estos aviones, eran 127 aviones, con los misiles, rompebúnker, ¿no? Entonces, pero
o sea, fue un plan que ya estaba listo, estaba armado. Ellos tienen que tener un plan. ¿No te lo van a contar? Pues no me lo quieren contar. Yo se los he preguntado. Pues Pucha, esperemos a ver qué pasa, porque mira, de todo lo que has analizado, que es muy interesante, creo yo, número uno, no sabemos nunca qué cosa quiere Trump. No lo sabes nunca, ¿no? Número dos, son tantas las redes y tantas las conexiones con el narcotráfico que la primera pregunta que tú te haces es ¿por qué hace 30, 20 años no lo han hecho? Ok, factores más políticos habrán ahora en la relación con el narcotráfico con la política, ¿de acuerdo? Y número tres, ya para ir cerrando lamentablemente porque se nos acaba el tiempo, es qué importante es para el Perú, ¿no? Porque la conclusión que yo me doy para el Perú, que te doy un par de minutos para que tú termines, es todo esto que pasa en la región influye en este país, ¿no? Entonces, claro, no es un tema de Venezuela, el Caribe, la Guyana, no, es un tema de acá, todos estos malotes están acá. ¿Cuál es el mensaje de un político peruano, un estadista peruano con respecto a lo que pasa en la región? Me obligas a hablar de mi trayectoria personal. Pero ¿no? rapidito. Entro como activista, perfecto. Se dispara a los pies Pedro Castillo, ¿ahora qué hacemos? Analicemos la realidad peruana. Me queda corta la realidad regional y comienzas a ver cómo se mueven esas dinámicas, estudias la región, ¿no? Profundiza, me quedo corta. Quiero entender el mundo, estudié ciencias políticas, gestión pública y comienzas a analizar y ahí, analizando el mundo, te das cuenta cómo se mueven los hilos del poder. Naciones Unidas en 2023 tenía 53, porque un país un voto, 53% de países autoritarios. 2023, 2024, 58% de países autoritarios. No solo son más países autoritarios, sino que la profundidad del autoritarismo cada vez es más grave. Y contra eso es contra lo que estamos. Entonces, en la región, ¿contra qué estamos peleando? Contra el autoritarismo, pero tenemos... O sea, Cuba, que es uno de los países, de las dictaduras más antiguas del mundo. De acuerdo. Entonces, hay que luchar contra el autoritarismo. Para mí, si vamos a simplificar un poco la ecuación, tratando de no ser simplistas, hay que luchar contra ese autoritarismo que está avalando todo este bloque de delincuencia de todas las formas y colores, ¿no? Y es un problema regional. Entonces, cuando yo veo en general en los programas de televisión lo poco que se analiza la realidad de la región, ni siquiera te pido geopolítica, ¿eh? La realidad de la región para que entendamos las coincidencias y cuáles son los nexos, no vamos a entender cuál es el problema y cómo se va a solucionar. No hay casi nada de análisis. Problema de la delincuencia, entonces se pasan 3 días hablando de la policía y de la esquina de la calle. Claro. Sí, o si la prisión debe ser en el frontón o debe ser aquí. Claro, es mucho más amplio que eso. O sea, el problema es, claro, o sea, si se juntaran simplemente todos los países de la región a seguir la ruta del dinero para comenzar, no sabes todo lo que se avanzaría. De acuerdo. Pero claro, la región está separada en 2 grupos. El grupo autoritario, el grupo híbrido, no, y nada y estamos más tratando de salir. Entonces, por ejemplo, nos tenemos que ir. Tenemos las elecciones y ya ni siquiera creemos en las elecciones, ¿no? No, yo te sigo. Se ha perdido la fe en la democracia. Me muere la pena. Vamos a seguirla una segunda vez de todas maneras porque el tema es súper importante, interesante. Pero son tantos vínculos y tantos nexos que yo con lo que me quedo, Berit, es no podemos vivir en un país, en el Perú, en donde no pensemos de una manera más amplia, y donde no estemos pendientes de la región, no analicemos los detalles y las conexiones más profundas que hay a nivel internacional. Pero la seguimos en otra ocasión de todas maneras. Tu historia es muy especial, es muy importante. Yo creo que eres un ejemplo de compromiso con el país, además de toda tu experiencia empresarial que es sumamente rica, y te invitaré de nuevo para que sigamos conversando. Muchas gracias. No, gracias a ti, muy divertida la conversación. Buenísima, ¿no? Y da para mucho más. Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado B. Que les vaya muy bien, cuídense.